Diálogos divergentes con Stephanie Maldonado Pérez y Juan G. Ramírez. Todo acercarse es poesía. Mirar adentro de las cosas, el cálido aleteo de la luz queriendo señalar el futuro, comenzarlo al menos. No me gustó la vida y quise devolverla, pero no supe a quién. Luego, por culpa de un reloj que danzaba en la pared, logré aceptar que soy la obra maestra de un autor desconocido. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Diálogos Divergentes. Hoy nos acompaña la poeta, cronista santanderiana, usted humanguesa, humanguesa, Luz Helena Cordero Villamizar. Gracias, Luz Helena. Hoy queremos hablar de Fahrenheit 451, de la quema de libros, de la destrucción de bibliotecas y demás. Entonces, bienvenida, Luz Helena. Gracias, Estefan. Gracias por esta invitación para hacer esta charla como sobre un tema tan sugestivo, también tan en boga y un tema estimulante porque nos lleva como a diferentes momentos de la humanidad y también nos lleva a la época actual a propósito de esta novela de Valentín. Entonces, Mira, Luis Elena, que estamos hablando ahorita de que viéndolo desde nuestro tiempo, Fahrenheit parece un libro ingenuo, pero tal vez es porque en nuestro tiempo se están cumpliendo todas aquellas predicciones que él hizo, ¿no? De algún modo, llamémoslas predicciones, entre comillas, ¿no? sí, esa misma impresión tuve yo, sobre todo en la segunda lectura, Juan, que ahora te decía. Porque, bueno, si uno se ubica en 1952, claro, ahí se entiende por qué era una novela que nos iba a hablar de la distopía. Para ese momento, Bradbury alcanza a ver muchas cosas que en este momento nos parecen ingenuas, porque ya las vivimos, porque ya las tenemos a la mano. Yo supongo que en ese momento fue toda una revuelta como del pensamiento, imaginar un mundo así, ¿no? Pero es verdad que cuando él nos habla, por ejemplo, de las pantallas de televisión, de las propagandas, de los comerciales que van por todas partes en la calle, la saturación de información, uno dice, pero qué es lo novedoso, si es lo que vivimos hoy, es lo que estamos hoy. Entonces, como que los personajes lo presentan ese mundo y aún hoy para nosotros eso es como una cosa digerible, o sea, ya la conocemos. Estamos insertos en ella. Estamos insertos. Es que, mire que al comienzo esta chica que aparece, Clarice, Clarísimo. repentinamente, ella habla del ruido y hablábamos con Stephanie esto de la velocidad. Dice, antes los carteles medían, los pasacalles medían 6 metros, ahorita 60, porque todo el mundo va tan deprisa que para leer un cartel necesitan aumentar el tamaño. Entonces ya Bradbury nos hablaba de esta prisa, de este correr de las ciudades, ¿no? Uh-huh. Que para esa época yo supongo que era rarísimo pensar en que pudiéramos llegar a este momento. Sí, y sobre todo la proliferación de información. Él, digamos, lo que no alcanzó a ver es, digamos, pudo proyectar cómo sería el mundo del divertimento, que es el que nosotros hoy casi que estamos inmiscuidos completamente, pero él veía como si fuera un mundo invasivo en la casa a través de pantallas proyectadas en las paredes, ¿no? Que es el caso de Mildred, de la esposa de Montag, el bombero. Y dice uno hoy, pero bueno, no era necesario tener acá proyectada la pantalla, ¿no? Entre más pequeña, más forma parte de mí, y entre más pequeña yo no puedo prescindir ya de ese teléfono, ¿sí? Entonces es casi que más pavoroso hoy, porque por lo menos era tan evidente la pantalla que así lo presenta la novela, ¿no? Ruido permanente, no hay tiempo de hablar, no hay momentos para el encuentro. Y yo me pregunto, y hoy, todos con la pantallita pequeñita, y los momentos para el encuentro también no se están dando, ¿no?
Entonces, es el cómo el que va cambiando, pero la visión la tuvo perfecta. Sí, porque también son los espacios públicos, ¿no? En algún momento cuando él empieza a hablar con el bombero, con Benny, ¿sí? Él expone como la historia de cómo empiezan estos bomberos a quemar libros. Él le dice que es la misma gente la que hizo el trabajo, ¿no? Eliminar los parques, eliminar el pensamiento. O sea, ya era la gente la que no leía, sino buscaba divertirse, salir de todo eso que los cuestionaba, la melancolía de los libros, etcétera, etcétera, Sí. etcétera, ¿no? Ese primer encuentro con Clarice, cuando Montag sale de su jornada de trabajo, ¿no? Y a medianoche se encuentra en la calle. ¿Qué ser tan raro? Es una mujer que camina por la calle. ¿Cómo así que la gente camina por la calle? Además, Que ve la luna. lo que debe estar es metida en un carro, ¿no? A toda velocidad, como decíamos. Y si vamos a mirar, en muchos países pasa igual. Si uno camina, lo ven como un bicho raro. Sí, nosotros todavía tenemos las calles para caminar, pero en muchos países llamados súper desarrollados, las calles son para los carros. Entonces, Clarice, hoy nos parece ingenua, ¿no? Porque le habla a él del verde y mira el cielo. Qué chica tan loca está mirando el cielo. Y entonces monta como así el cielo, ¿no? Y cuando le cuenta que en su casa se sientan a comer juntos y hablan, y Montag le dice, ¿hablar? ¿Cómo? ¿De qué hablan? ¿Ustedes hablan? Y bueno, y luego la pregunta de pronto que lo descoloca más, ¿no? ¿Usted es feliz? Gran pregunta. Pero mire que tanto Betty, el jefe de bomberos, como el anciano intelectual que Faber, que él contacta después, Sí. dicen que los bomberos eran una necesidad. Encender el fuego era una necesidad porque la gente fue abandonando el libro. O sea, no fue que los bomberos impusieran la orden de que no existieran malos libros, sino al contrario, fue el lector el que fue abandonando el libro y cada vez resumiéndolo más y llevándolo. Sí. Entonces, eh, esa, ese abandono del libro, ¿cómo lo podemos ver? Pues mira, yo creo en esta novela me parece que los puntos fundamentales tienen que ver con, por un lado está la represión, ¿no? La represión representada por los bomberos que vienen a hacer el trabajo sucio de la destrucción de libros. Está la destrucción de la memoria, ¿sí? Que me parece que también ocupa un papel muy importante en la novela. Cuando Montag va a quemar, se extraña un poco de que la gente cuide objetos tan vanos como los libros, ¿no? Esa experiencia que tiene con la señora que prefiere inmolarse con los libros. O sea, esos son personajes raros. Pero lo que dices, los lectores ya han abandonado el libro porque de alguna forma lo que Bradbury nos está diciendo es que no importa tanto el trabajo del represor, en este caso los bomberos, lo que importa es que a la gente ya no le interesen los libros. Y por eso en alguna de sus entrevistas dijo Bradbury, para dejar de leer no es necesario quemar libros, es necesario que nos dejen de importar. Y eso nos toca hoy, ¿no? Entonces, el tema de la censura, pero es el tema también, yo vuelvo y repito, es la sociedad del divertimento, porque esa es la que más ha logrado hacer que la gente abandone la lectura. Porque lo dice Beatty, el capitán de bomberos, la idea es que la gente sea feliz y los bomberos se llaman a sí mismos guardianes de la felicidad, ¿no? Porque es que cuando leen se preguntan el porqué de las cosas, igual que Clarice, la chica, se pregunta por qué ocurre esto, por qué la gente va rápido. ¿Sí? Entonces preguntarse el por qué, entonces cuando Piti le dice a Montag, es que si uno abre un libro, entonces le está como problematizando la vida, porque le está mostrando más de una cara. Y la idea es que la gente vea una sola cara Sí. para que sea feliz.
Y sí, muchos personajes como la esposa del bombero Montag no quieren que se les complique la vida. Por eso le dice, ya, Montag, déjame ver el programa, son mis parientes los que necesitan el concurso, la alegría, aplaudir, ¿sí? Como que no queremos pensar. El problema es pensar en la novela, ¿no? Porque al pensar se va como a complicar en las cosas. Porque el hecho de leer hace también que la gente entienda que antes era distinto. Y ahí vamos al tema de la historia, ¿no? Y de la memoria. Que antes las cosas se hacían diferente. Antes la gente podía hablar y comentar cosas. Entonces es mejor ir quemando las huellas de ese pasado para que las cosas sean más sencillas, más frágiles. Y Beauty le dice en ese sermón que le echan, ¿no?, al mundo, em, la idea es que la gente tenga mucha información, miles de datos, muchos datos, para que sienta que está informado, muy informado, pero que no lo deje pensar. Y yo digo, En eso esto también nos es suena, profético el libro. esto nos suena de algo. Sí. Nosotros, la información, la proliferación, o sea, no tenemos tiempo de asimilar lo que nos llega, porque es demasiado, ¿sí? Y entonces, si uno se la pasara todo el tiempo con la pantallita, ¿sí? Pues claro, el tiempo se va ahí y qué necesidad hay de abrir un libro. No, y es verdad, uno coge el celular y uno dice, ¿cuánto tiempo llevo acá, no? Se pasa el tiempo y Pero no se da mire que cuenta. hay un hecho deliberado en la pantalla y es que uno le queda más difícil retener lo que está en la pantalla, porque es información que a veces no es para retenerla, sino como para olvidarla. Deliberadamente esos aparatos están programados. Recuerdo un verso de Enya que decía, ¿no? ¿Dónde está el conocimiento que se perdió en la información? Entonces, la información ha hecho que se pierda el conocimiento, el pensamiento, ¿no? Y yo creo que eso también nos lo muestra allí. Y funcionan eh, así todos estos influencers también, ¿no? Porque hay una cantidad de gente que cree saber de todo y uno encuentra videos desde salud hasta ejercicio, y gente que no tiene ni idea de eso, pero tienen un montón de seguidores. Y está también esta parte que en la novela también se relata y es que ellos están en plena guerra también y no Así se que no habla de hay la que guerra, pensar ¿no? en la guerra. Sí, Sí, porque está el sí. programa del señor hablándole a la señora, ¿no? Y es, los podríamos decir, tíos, claro, pero es un los poco como parientes, ahora decir, ¿quién habla ahorita de la guerra de Palestina? Si ya va a empezar Yo Me Llamo, o va a empezar, no sé, Sí, alguno eso de que estos importa. realities. Claro. Y también pasa, y lo dicen en algún momento, es que la guerra, y lo preguntan al final, creo, la guerra no importa si existe o no existe, porque es que si no hubiera guerra nos teníamos que inventar la guerra para que tengamos miedo, para que la gente tenga miedo. Entonces, como que sugiere al final que todas esas bombas y todo lo que pasa en la novela al final, como que alguien, es también un efecto tecnológico, digo yo, podría ser, para que nos mantengan asustados y necesitemos protección, ¿sí? Entonces, o sea, es redondito el argumento porque es que nos lleva también a lo que pasa hoy. Em, entonces volvemos a la sociedad del divertimento, a la necesidad de correr para hacer cosas, para mantenerse muy ocupado. Y bueno, y si vamos a la represión, pues no sé, eso que nos dice frente al hoy, ¿no? Pues uno dice hoy ya no, que se queman libros, pero si lo mira un poquito más allá, hay muchas formas de quemar libros, ¿no? sí. Que no son necesariamente con el fuego. Bien, Luz Helena, continuando, me gustaría preguntarle un poco de dónde viene la destrucción del libro, no solo en Fahrenheit, sino ya en la vida, ¿no?, cotidiana. Me acordaba ahora que Borges mencionaba a este emperador que llamó primer emperador Chihuahua, que él quería destruir todo su pasado, todo lo anterior a él. ¿Por qué esa obsesión del humano de ser el primero en todo? Sí, mira que cuando se estudia eso, lo que dicen los autores que han investigado todo ese fenómeno es que los libros, cuando aparece la escritura, inmediatamente aparece su destrucción. Porque claro, sabemos que empezaron con las tablillas de arcilla, ¿no? En la biblioteca Asurbanipal.
Bueno, esa biblioteca que se encontró en el siglo XIX enterrada, que eran como 30.000 tablillas de arcilla, ¿sí? Que descubrieron pues que había un rey o un emperador, el Surpanipal, que le gustaba coleccionar tablillas, pero lo que han encontrado al estudiar las tablillas es que no solamente coleccionaba tablillas, digamos, producidas por su cultura, sino por otros pueblos. Algo así como que era muy importante esa colección de lo que decían los otros, ¿sí? Porque ahí había de todo, ¿no? Había literatura, había tablillas donde se hablaba como de la propiedad, de transacciones comerciales, cantos, bueno, era como una variedad. Pero entonces a lo que vamos es que se cree que en el caso de esa biblioteca, por ejemplo, era lo contrario. Entre más conocimiento se tuviera de otras culturas, era mejor porque así podíamos como dominar otras culturas. Entonces, estos emperadores querían era como aprender el conocimiento de otras culturas y de esa forma por eso coleccionaba lo que producían los demás y de esa manera, al conocer, decía, al conocer el pasado y lo que se ha escrito, podemos anticipar el futuro. ¿Sí? Fue lo contrario en el caso del emperador que nos cuenta Borges y que también hacen referencia a otros autores. Por ejemplo, ahorita hablábamos del infinito en el junco de Irene Vallejo. Ella cuando habla de Fahrenheit 451 dice, bueno, Bradbury no fue tan futurista, porque lo que cuenta Bradbury ya había pasado en el siglo como 260 y pico antes de Cristo, y lo hizo este emperador chino, como es Chi. Sí, Como complicado. tú dices, él lo que quiso fue al revés de lo que estábamos diciendo de la memoria, era destruir todo lo que existía. Y además, Borges también se aterra y dice, destruir más o menos de la cultura china, era como 3.000 años de historia de la cultura china, 3.000 años de confucianismo, por ejemplo. Quiso acabar con eso y entonces hizo como unas, digamos, hoy lo diríamos como una ley, ¿no? Para destruir todo lo que existía antes y quienes leían la historia, porque la historia era como su rival, su adversario, porque al revés del otro emperador que quería conocer más para dominar el futuro, él consideraba que el pasado se terminaba exaltando emperadores anteriores a él y que al exaltar el pasado, pues él iba a perder como su poder, ¿no? Entonces mira esa forma de querer borrar esa historia, esa memoria. Y entonces en esas leyes que saca, él manda a sus soldados a buscar quién tiene libros y lo hizo, tal como ocurre con Fahrenheit. Sí, Quemaron, destruyeron en ese momento eran pues los rollos de papiro los papiros. y destruyen los rollos de papiro, yo no sé cuántos destruyeron y además quien quería conservarlos con él, entonces los enterraban vivos el castigo no era solo para él, sino para para sus descendientes. Entonces enterraron vivos a muchos de estos y bueno, eso también lo dice Borges, ese es el emperador que construyó la muralla china, Dio inicio. dio inicio, porque eso duró Sí, años. Y que muchos de esos rebeldes lectores fueron allá a construir la muralla china como castigo. sí. Entonces, sí, mira que ese es como un caso legendario de esa lucha contra el olvido, ¿no? Es lo que llamamos memoricidio, ¿sí? Pero si nos vamos en toda nuestra historia, siempre ha habido memoricidios porque casi que cada guerra y entre un imperio y otro por casi que por lógica, implicaba destruir la memoria de ese pueblo para poder dominar sobre él. Entonces, si vamos a mirar nuestra historia, está llena de, de memoricidios. Después de eso, por ejemplo, en lo del pueblo armenio, ¿sí? Que esto lo dice el cronista Kapuscinski. Yo realmente no lo he visto en ninguna otra parte referido. Él cuenta en un libro que se llama El Imperio. Es un viaje que hace por varios lugares de Rusia, o lo que era Rusia en la época de la Unión Soviética más bien.
pero él le amaba el Imperio Ruso, pues porque todavía había mucho de eso. Él en su viaje cuenta un poco la historia de los armenios y dice, era un pueblo, si vamos a mirar al chino, era más o menos decir, decía, es, la historia de los armenios se cuenta por miles de años. O sea, era una cultura legendaria también. Y lo lindo que nos cuenta Kapuczynski del memoricidio de los armenios es que ellos eran un pueblo tan culto que tenían traductores, tenían escribas y ellos heredaban a sus hijos como ese saber. Y entonces en cuevas, ocultos en cuevas, donde fuera, estaban, estaban transcribiendo los diferentes libros de otras culturas. Por ejemplo, tradujeron a los griegos y ellos hacían libros de tamaños como el tamaño de un escarabajo, dice Kapuczynski, para poderlo ocultar, o en las cuevas los ocultaban. Y entonces, de esa forma, era la única forma que la cultura prevalecía. Pero bueno, los armenios hasta el siglo pasado, cuando fueron también el genocidio hecho por Turquía en 1910, 1915, hasta ahí siguen todavía hoy, yo creo, luchando por su memoria. Es otro ejemplo terrible, digamos. Y no sé, si vamos a nuestro continente, ¿qué decimos sobre los códices de los mayas y de los aztecas? De eso Que hablábamos también, anoche con Juan, porque le decía que también recordaba también que en la conquista lo primero que llegaron a hacer fue a quemar los códices que había de los sí, aztecas, de... en un palacio de Moctezuma y de Nezahualcóyotl. Ah, el Y poeta, sí, el emperador imagínate poeta. que eran dibujos que contaban sobre la historia, pero también sobre astronomía, sobre ciencia, sobre todos sus saberes. Pero además algo, digamos, absurdo, paradójico e irónico es que el obispo que mandaron allá, Fray Juan de Zumárraga, lo mandaron en 1540 y pico, y él fue, ¿no?, el protagonista de esa quema, porque pues eran libros pecaminosos, eran libros que iban contra la enseñanza cristiana y todo eso. Y hoy figura como el precursor de la imprenta en América, que fue el que trajo la primera imprenta para, para América, para México. Y con su imprenta, pues empezaron a evangelizar a los indígenas. Entonces uno dice, mira, un bombero quemador de Un libros, montón, porque a la vez un hubo monta, el sí, arrepentimiento. Pero entonces hay una lucha contra la memoria siempre, por, un anhelo de destruir la memoria, ¿no? Que se pierda siempre el Y pasa en la conocimiento. actualidad también. Lo que pasa es que ahora, como nos movemos por esta opinión de las redes y los influencers, digamos, no es tan sofisticada como lo que decía Luz Elena ahorita, ir a quemar un libro, pero no nos vayamos tan lejos. Mira lo que pasó la semana pasada con Polo Polo, eh, que coge sí, las botas de... exacto, no existe el dato porque él dice que no existe. Entonces la historia la borro ya con un video la borro. Sí, exacto. Tenemos esa necesidad de esa forma como aplastar la cultura La de otros memoria. y aplastar a los demás, porque uno es por su historia, ¿no? Y además tiene que ver también con, no sé, si hoy en día en las escuelas y colegios colombianos, hasta hace unos años no habían eliminado la cátedra de historia. No sé si ya la volvieron a poner, pero para mí eso es otro memoria. Sí, sí, eso fue para mí también la filosofía, ya no, en los colegios ya es más como el tema del, como, bueno, pues se reemplazaba como que de religión terminaba dando de filosofía y así. Sí, Era- hace de... sí, y eso. yo estaba pensando en la Biblioteca de Alejandría, que es tan famosa y tan mencionada, y me acordaba de una frase de Bernard Shaw que aparece en César y Cleopatra. Dice que uno de sus sirvientes llegó gritando, César, arde la memoria de la humanidad. Y que César se volvió y le dijo, déjala que arda, es una memoria de infamias. Eso, es una memoria de infamia, eso me pareció. Claro, Sí, eso es creación poética de Bernard Shaw. sí, eso. No hay un dato histórico que lo confirme. Es más, se cree que la biblioteca como tal nunca se quemó.
se destruyó de alguna otra forma, con la invasión de los árabes, creo que fue en el siglo El IV. califa Umar. Lo que pasa es que Él, sí, él- él sí metía los rollos para calentar el agua, ¿no? De la sí, ducha. es que eso también tiene que ver también con la lucha contra los musulmanes. Mira, porque este Fernando Báez en la historia de la destrucción de libros, por ejemplo, pone en cuestionamiento eso. Y dice, por ejemplo, se dice que fue César en la guerra, pues, para el poder en Egipto, que empezó y esa fue la primera vez que se quemó la biblioteca. Pero no hay tampoco certeza de eso, ¿no? Luego se dice que los cristianos, y muy probablemente sí, estaban acabando con todo lo que fuera pagano, y entonces el musellón, que era donde estaba la memoria, Sí, lo que estaba quedaba, dividido en dos partes. eso, el musellón y el serapeum. Bueno, en los dos dice que había rollos de papiro y todo eso. Sí. Y que llegaron a destruirlo. Y después, unos siglos después, ya como en el 300 y pico, creo, entonces es cuando le dicen que fueron los musulmanes o los árabes más bien que llegaron. Y también le atribuyen una frase a tal califa Umar que dio la orden y que dijo, bueno, si en esos libros de los griegos se está como ratificando, confirmando lo que dice Dios, entonces no vale la pena conservarla. Pero si va en contravía, tampoco vale la pena. Quémenla de todas maneras. Sí. Eso es otra cosa. Sí, bueno, esa leyenda. Pero parece como un mito, ¿no? Porque también en otros autores dicen, bueno, no se sabe con certeza cuándo se destruyó, porque también había terremotos, porque también había fenómenos naturales, ¿no? Porque se dice que como el 60% de las destrucciones de las bibliotecas han sido por causas naturales y que podría haber sido también otra razón. Pero también Fernando Báez dice también la desidia, eso, la desidia, el no querer ya como seguir protegiéndola, cuidándola, porque además las bibliotecas tenían y tienen enemigos biológicos, como las ratas, como los microorganismos, los hongos, que destruían también los libros. Se me hizo acordar de un poema que decía que los enemigos de la biblioteca son lo mismo las polillas, Eso, las ratas, los malos las lectores. ratas. Lo que sí hay que decir que ese proyecto de la Biblioteca de Alejandría como primer centro también, además de investigación, ¿no? El sueño que hablábamos ahorita del infinito en un junco, cuando Irene empieza a narrar cómo Ptolomeo manda a traer los más grandes intelectuales del mundo y les paga y viven súper bien, uno dice es el sueño de todo lector. Sí, porque allí estaban los eruditos Los también. eruditos, En sí. la biblioteca de Alejandría dice que había muchos eruditos y que, por ejemplo, Arquímedes estaba allá y estudiando para sus teorías de la geometría y todo eso. O sea que alrededor de la biblioteca era todo un mundo del conocimiento, ¿no? Sí, Que se no hacían eran solo disecciones además, pero como el primer centro donde se hizo disección de cuerpos para conocer. No, o sea, que no era solo la biblioteca, sino no, era un centro de centro investigación. del conocimiento, de Y daban investigación. conferencias, o sea, pero me parece impresionante porque, mira, eso ya ni siquiera ahorita en la actualidad uno puede soñar con un lugar así donde traigan todos los intelectuales y les paguen como a un futbolista, como a un Messi, Sí. a ellos les pagaban. No, y Súper porque bien. es arquetípica esa biblioteca, ¿no? Dice también es una biblioteca fabulada, es como una metáfora de la gran biblioteca, porque querían tener el conocimiento entero del mundo ahí, de la humanidad ahí, recluido en ese lugar. Recuerdo que Sábata cita una frase de Senghor, el poeta, y dice que él le dijo alguna vez, dijo, para nosotros la muerte de un sabio es lo que para ustedes la quema de una biblioteca, es la pérdida de una cantidad de conocimiento. Bien, Luis, me gustaría que nos hablase un poco de la biblioteca de Bagdad, que usted hizo referencia una vez. Sí, a propósito del libro de Fernando Báez que estábamos comentando, él le dedica muchas páginas a esta biblioteca, a la quema de esta biblioteca de Bagdad en 2003 por parte del ejército de Estados Unidos.
porque él es un investigador y estuvo allí y él tuvo que ver todo lo que ocurrió. O sea, llegó casi que unos meses después y contempló como el estado que se quedaba. Él dice no solo fue la quema por parte de las explosiones, por las bombas, fue la desidia porque estaban los soldados a cargo de esa biblioteca en ese momento, los estadounidenses, y hubo un momento en que la gente empezó a entrar a la biblioteca a robar, a sacar libros incunables, mejor dicho, a sacar lo que tenía un valor, un valor, digamos, inconmensurable. Y dijo, y el ejército que supuestamente tenía que cuidar eso, que eran los de Estados Unidos, no hizo nada. Y dejó que hicieran todo ese robo. Entonces no es solamente por quema, sino porque él dice, después, tiempo después, en los mercados uno encontraba libros que los estaban dando por nada, ¿sí? O sea, él lo lamenta de una manera, o sea, todo lo que ahí se perdió, eso nunca Incalculable. es Claro. incalculable, sí. Pero no solamente en Bagdad, ¿no? Porque ahorita mencionabas también la de la Lovaina. Lovaina en Bélgica, la Biblioteca Nacional. Esa también fue bombardeada, fue en 1914 por los alemanes, Los ¿sí? alemanes. En la Y en Primera Guerra Mundial. 1940 volvió a Y en el incendiarse. 40, sí, porque siempre las guerras tienen como un punto central, como derruir eso, otra vez la memoria. Y entonces, no, si uno va a mirar, son incalculables el número de bibliotecas que se han destruido, porque son bibliotecas de las grandes universidades, por ejemplo, en Europa, que se destruyeron en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En Polonia hablan de la biblioteca de Varsovia, que tenía una cantidad de también incunables versiones originales. En, en Francia, inclusive en París, en las Tullerías, todo eso se quemó, ¿sí? Entonces, casi que es un inventario interminable de lo que se ha quemado en las bibliotecas. Y si vamos ahora, pues a propósito de lo de Palestina, pues también la Biblioteca Nacional de Palestina ha sido muchas veces saqueada por Israel y también han robado los libros de los palestinos. Eh, todo eso, los mismos judíos, ¿no? Sufrieron también la quema de sus bibliotecas. Es decir, que esto es una constante permanente. A propósito de eso, también hay otro caso mítico que es el de del palacio, perdón, no, el palacio, no, perdón, ya. Ya es que hay una biblioteca. A propósito del tema de la destrucción de bibliotecas, hay otro caso mítico también que es el templo de Artemisa, ¿sí? Eróstrato. Sí, el pastor Eróstrato que quiso ser famoso y quemó el templo, en donde se dice que habían también pues obras de griegos y que eso no se recuperó. Entonces, ese es otro caso también que se volvió también como clave, como para notar. Y lo mismo, había una biblioteca que competía con la de Alejandría, que era la de Pérgamo. Ah, sí. Sí, y allí había, obviamente, como lo dicen los pergaminos que ellos tenían. Lo mismo fue destruida en alguna de esas luchas y guerras y también por el tiempo, ¿no? Nuevamente se perdió todo ese conocimiento. Nosotros hablábamos ahorita de que la destrucción del libro es casi tan antigua como la existencia del libro mismo. ¿Por qué ese afán de los dogmas de quemar libros y quemar hombres? ¿No? Alguien me leí en alguna parte hace algunos años que decía que el problema con un hombre que comienza quemando libros es que termina quemando hombres. Entonces, ese afán por destruir el libro, ¿de dónde Sí, salió? nuevamente, Juan, yo creo que nos lleva al memoricidio, es el afán por destruir la memoria, el rastro de los otros, porque, por ejemplo, bueno, ya hablamos de la quema de los libros de los griegos, pero luego vino la quema también, por ejemplo, en la Edad Media, ustedes saben,
que los curas, los monjes, ¿sí? Empezaron a tener unas bibliotecas en las abadías, en los monasterios. O sea, las órdenes religiosas en Europa tenían bibliotecas muy importantes con sus enseñanzas cristianas y todo, y eran copistas. Pero también vino la reforma, que ese es otro tema que también se cita mucho cuando se estudia la destrucción del libro a través de la historia. Y es que la reforma en Europa hizo que se destruyeran todos esos libros que había en los monasterios, ¿sí? Porque un dogma sobre otro. Entonces ya la reforma quiso acabar con las escrituras, con todo lo relacionado con los misales, con todo lo que los monjes copiaban. Y entonces se quisieron imponer y la reforma consideró que eso ya no tenía por qué cuidarse. Entonces también se lamenta mucho la destrucción de esos libros porque pues fue otra pérdida para todos. Stephanie, me estaba recordando ayer el nombre de la rosa, ¿no? Sí, Porque es que eso nos lleva al nombre de la rosa. sí, esa destrucción de, bueno, a la vez que se copia el libro, se mantiene, pero viene otro y lo destruye. Y esos días que estuvimos hablando tanto de Calvino, que estuvimos estudiando el tema de Stefan Zweig, Calvino fue uno de esos perseguidores y que censuró demasiados libros, ¿no? De Castello y de otras personas, de Miguel Servet. Pero yo creo que también está, o sea, sí, está el libro porque el libro representa de alguna manera esa parte como que concentra el pensamiento intelectual de pronto de la época, ¿no? Pero también está, yo creo que detrás es el afán del ser humano de poseer la verdad, ¿no? Y de no respetar otras visiones, sino de imponer su verdad a costa de. Porque incluso lo decíamos, ya no es quema de libros, sino censurar, por ejemplo, lo que los alemanes hicieron en cuanto a propaganda, que fue, ya no vamos a perseguir a tal tipo, sino vamos a desprestigiarlo, por ejemplo. Pues esa alteración también ya de la memoria también y en la historia, ¿no? De la narrativa. Por ejemplo, ahora no dicen, como decíamos, de Polo Polo o de Paloma Valencia, que decía que también lo que ha pasado en las bananeras no era sino una narrativa de un izquierdoso y ya, De García de García Márquez. Márquez. Sí. Entonces ya no es como voy a quemar el libro, sino voy a decir que esto no. Voy a cambiar la narrativa también, ¿no? Distorsionar la memoria. Sí, la distorsión de la memoria. En eso se ocupó Miguel León Portilla, no sé si ustedes lo han leído, que escribió un libro bellísimo que se llama La visión de los vencidos. Y es como la otra cara de la conquista, ¿no? Es un libro bellísimo que algún día deberíamos leer así con más atención. Bueno, no sé si te interrumpo lo que tú dices ahora para que no se me vaya. Sobre el verso que citaste sobre quemar, no sé cómo fue el verso que citaste. Quien comienza quemando libros termina quemando hombres. Bueno, se lo citan como un verso de Henry Heine, en 1800 y pico. Antes de que ocurriera la quema de los alemanes, ¿sí? De los nazis, citaban mucho eso. A propósito de eso, entonces, para hablar del tema de los nazis, que cuando hicieron la quema en mayo de 1933 en varias ciudades alemanas, especialmente en Berlín, ¿no? Entonces llevaban los estudiantes, sacaban los libros de las bibliotecas de las universidades y llevaban carretas y carretas de libros para hacer la gran pira, ¿no? Dirigidos y por guerras, ¿no? Y nos dice, por ejemplo, Fernando Báez, a propósito de los intelectuales que pueden ser enemigos a veces de ciertos libros, decía, bueno, Goebbels era un filólogo, ¿sí? O sea, no era ningún ignorante. Entonces, él dirigía y animaba a los estudiantes. Y entonces Freud se enteró, ya menos mal no estaba ahí, estaba en Londres, se enteró de que habían quemado sus libros. Y hay una frase famosa de Sigmund Freud que dice, menos mal que ya no estamos en la Edad Media. En la Edad Media me hubieran quemado a mí, ahora queman mis libros. Bueno, sí, es muy civilizado. Y hubo otro poeta, cuyo nombre ahora no recuerdo, no es un poeta tan conocido, que vio que sus libros no habían sido quemados en esas plazas. Y entonces dijo, se indignó
Y dijo, ¿cómo así? Mis libros no fueron quemados y le escribió una carta a Goebbels. Por favor, queme mis libros. Y lo quemaron los libros. Lo que fue. Pero, Luciana, en lo que estamos hablando, digamos, usted dice que Goebbels era un filólogo. Ha habido intelectuales, y usted mencionaba a Platón entre ellos, de pronto en algunas partes mencionaba a Moisés, que han participado también de esta censura del libro, ¿no? De esta persecución del libro. Sí, bueno, sí, en el artículo lo escribía porque, nuevamente citando a Báez, él tiene un libro que se llama La hoguera de los intelectuales. Y la primera frase con la que abre el libro es, los intelectuales son los primeros enemigos de los libros. Y a uno esa frase le cae como una pedrada, ¿sí? Y empieza a analizar por qué lo dice. Platón, sí, sobre Platón, pues lo que pasa es que esto nos lleva un poco a lo que significaba la escritura para los griegos, ¿no? Que pues para Platón y para Sócrates las enseñanzas se debían, digamos, transmitir era verbalmente Oral. y era de maestro a alumno. Entonces había una aversión contra la palabra escrita porque se temía un poco que la palabra escrita quedara fija, ¿no? Y se preguntaban por eso en el Fedro, es que lo plantean. Platón en el Fedro dice, la pregunta era en si la memoria se pierde con la escritura. Para ellos era eso, ¿no? Porque todo el conocimiento que ellos tenían estaba en su mente y se transmitía hablando con sus estudiantes, caminando, ¿sí? Entonces, era un rechazo grande. Entonces, no sé si eso lo podríamos tomar como que fuera un enemigo de los libros, sino que hay que entender que en su momento, pues era el rechazo normal a cambiar la forma como ellos venían instruyendo a sus estudiantes. Y sé que Platón le decía a sus estudiantes, de mí no tendrán libros porque todo lo que escribo lo dijo fue Sócrates. O sea, lo que yo digo no va a quedar escrito, pero es paradójico porque si no fuera por los libros de Platón, pues no sabríamos qué pensaba Sócrates. Sí, sí. Es un poco la idea también de que la escritura, de que la escritura no, la palabra es alada, ¿no? Y la palabra llega al oído y vuela por el aire y se transmitía de oído, de boca en oído. Entonces, escribir era como fijarla, como quitarle las alas a la palabra, ¿no? Entonces, por eso había como esa versión. Y en la República de Platón también, y es verdad, y aparece como una censura contra los autores, porque dice los jóvenes y los niños no deben leer cierto tipo de autores, por ejemplo, de teatro. Dice que no, porque le distorsiona la mente. O sea que eso es de alguna forma una censura contra los libros. Sí. Eh, yo estaba pensando en una frase de Borges, me parece que es en sus diarios, los diarios que escribió yo y Casares, donde Borges decía que él estaba de acuerdo con la censura, porque la censura evitaba que se publicaran demasiados libros malos, o sea, de mala calidad. Suena fuerte, ¿no? Suena fuerte, pero, y a mí me aterró de Borges, pero él decía que sí, que él apoyaba en cierto modo la censura. Entonces, me gustaría que hablásemos de ese tema Es un que es poco. difícil ser tan puritano en ese tema, porque uno tiende a ser censor también, ¿no? Incluso sus gustos de uno, ¿no? Uno es como, no sé, ahorita se ve mucho cuando uno va en un Transmilenio y ve a la gente leyendo Walter Rizzo o Mario Mendoza. Quisieras Y quemarlo. uno dice como, y se escucha mucho dentro de los círculos que la gente dice, "Uy, mi papá, esa vaina que está leyendo mejor que no leyeran, ¿no? O cosas de ese tipo. Sí. Entonces uno tiende a ser como muy puritano y decir, no, uno tiene que ser como más honesto con uno mismo y siempre tiene esas tendencias como Ujú, no sé si a censurar, pero bueno, está la crítica y ya la censura sería otra cosa, ¿no? ujú. Pero si uno pudiera, o sea, si uno pudiera escoger, uno diría, no sé, yo dejaría que lean esto en las escuelas, uno diría, no sé, ahí lo ponen a uno en un dilema como difícil, ¿no? Sí, porque eso nos lleva a un tema también muy actual que es los criterios editoriales, ¿no? Sí, también Sí. por ahí lo he leído, de pronto no lo leí de Borges, pero era como, si todo se publica
sin ningún criterio, sin ningún filtro, sin ningún sensor, entre comillas. Entonces, si todo vale, entonces los mercados llenos de libros, ¿sí? Y hay una cosa que hacen las editoriales que es destruir los libros que devuelven las librerías. Por ejemplo, yo eso no lo sabía o me parece que es doloroso para otros. Sí, Las librerías devuelven los libros que no se venden y las editoriales los destruyen. Sí. Entonces, eso es otra forma de... Entonces, si todo es válido y se publica tanto, entonces como que uno pasa al otro extremo y entonces a veces no dan ganas de leer todo eso no se puede leer. Y entonces hay como una idea también de rechazar tal proliferación de literatura, entre comillas, o de libros que nos presentan sin ningún tipo de criterio de filtro. de filtro editorial. Entonces, ahí sí uno se cuestiona eso, ¿no? ¿Hasta qué punto es necesario? De pronto Borges iba por ese lado. Sí, pensaba. Pero mire que yo pensaba algo que sucede en el Quijote, donde queman los libros en el capítulo 6 del Quijote. Y yo le decía a Stephanie estos días que el censor en general es el que ha leído casi todos los libros. Yo me acuerdo que el cura el que decía, ese libro trata de tal cosa, para la hoguera. Entonces yo decía, este hombre lo leyó todo. El que los manda a la hoguera es el que los Claro, avisa. pues es que ahí es donde uno se pone a pensar lo que decía Luz Helena, de que le cae a uno ese ladrillazo de que los intelectuales son, porque pues una persona que no ha leído no tiene ni idea de qué es qué es esto bueno, qué es esto malo, qué es tal cosa. Es más, antes los papás hacían mucho alboroto cuando mandaban ciertas lecturas en los colegios porque ellos habían leído. Los papás de ahora No, ni ya, idea, o no sea, ni idea. Y esa pregunta se la hace Clarice a Montag, ¿recuerdas? Le dice, ¿y usted antes de quemar los libros los lee? sí. Y Montag dice, no, ¿cómo así? Yo no puedo. Pero empieza a generarle la inquietud y es cuando Montag empieza a quedarse con un librito, cuando van a quemarlos en las casas, se va quedando con un librito y va haciendo su biblioteca, que es su perdición en la novela, ¿no? Sí, ¿qué tal? Porque pues guardó los libros y dice, pero es que si la gente se inmola por los libros, por algo será, ¿no? Deben tener algún valor. Luz Helena, hablando de la censura, me gustaría hablar de la censura en el macartismo, en el stalinismo. No sé si se puede hacer una referencia al Indes, el Librorum Prohibitorum. Prohibitorum. Uy, es que son temas grandes, ¿no? Claro, el Indes de la Inquisición, que se dice que el primero lo hicieron como en 1546, y ya luego empezaron a alimentarlo con más y más títulos para seguir prohibiendo pues, los libros que iban en contra de la fe cristiana. El último, la actualización última la hicieron en 1948. O sea, reciente, sí. Y pues se imaginarán o nos imaginaremos el listado tan grande. Pero eso es la Inquisición, pero imagínense la Inquisición de muchos otros estados, como por ejemplo el macartismo, que fue justo a mediados de los 50, en los años 50, que entonces en ese caso Bradbury fue un valiente, ¿sí? Porque publica la novela justo en el 52, en plena era del macartismo, donde este senador hizo todo un tribunal de Inquisición también contra artistas, contra intelectuales, y, actores. Las brujas de Salem es Miller también ¿cómo se llama? El esposo de Marilyn Monroe, Arthur Miller. Miller. También fue perseguido. Él escribió eso contra el macartismo. Ese libro es precisamente Sí. Las brujas de Salem, es una crítica contra el macartismo tremenda y la persecución de él. Claro, y por ejemplo otro de los censurados ahí fuera George Orwell, ¿no? Que también había hecho su novela de 1984 en el 49. Y sobre todo la rebelión de la gran, que fue Sí. prohibido en muchas partes. Claro, el Ulises también de Joyce también estaba entre los prohibidos y claro, muchos más, ¿no? De filosofía, pues ni hablar de Marx y de esos filósofos.
Pues se dice que hubo como 4.000 presos por el macartismo, que igual destruyeron libros, muchos tomos de libros, y eso era en el país de la libertad, ¿no? Sí. Entonces, pero además, algo me parece que también hay que decir, y es que Alemania, después de haber pasado por la historia del nazismo y de la gran quema de libros, hoy en día Alemania tiene censura de libros, ¿sí? En las bibliotecas, lo que he sabido es que en las bibliotecas tienen unas salas reservadas, no para el público en general, y justo están los libros del nacionalsocialismo. Entonces se dice, si los nacionalsocialistas, los nazis, fueron los que inventaron en Alemania esa quema de libros y esa censura de autores, hoy la Alemania de hoy hace lo mismo con ellos. O sea, de alguna forma, siempre el libro restringido, ¿no? Y yo no sabía, por ejemplo, que Mi lucha de Hitler no lo pueden vender en Alemania, sí, pero es que es el libro número 1 vendido en Amazon. Sí, entonces, de las cosas más locas. Es que Entonces, nada para promocionar un libro que censurarlo, ¿no? nada Como que su, eso, su sí. mayor Y promoción. hoy en día están mirando también, ustedes habrán enterado de que en varios estados de Estados Unidos se han prohibido muchos libros. Es decir, hay como un interlibrarium prohibitorum actualmente en Estados Unidos, libros que tienen que ver con raza, que hablan de sexualidad, que hablan Sí, me de contaban género. que hasta poeta en Nueva York ya no lo dejan en las universidades de enseñar, porque habla de los negros y de Exactamente. los Eso. negros de Harlem. Sí, entonces hoy en día las bibliotecas, los directores de bibliotecas, pero también los padres de familia son como esos censores que no permiten que esos libros sean leídos por sus hijos en las escuelas. Y entonces lo que yo un poco escribía en el artículo es que qué cosa tan absurda, tan irónica, que en el país donde se venden las armas de manera libre y los niños tienen acceso a las armas de manera libre, entonces hay libros que no pueden estar en las manos de los niños. Entonces esto queda en Estados Unidos. Y pues, Nosotros mencionamos el macartismo, el nazismo, pero mire que todas las corrientes contrarias también, digamos, el estalinismo, donde hubo una restricción del libro y la persecución desde las Biblias, se perseguían. sí, en el estalinismo se dio lo que se decía, lo que decías tú que decía Heinz, que empiezan quemando libros y terminan quemando autores. Pues allí en la Unión Soviética, en los años 30 y pico, hasta que todo el periodo de Stalin, fueron los autores también, los asesinados, los fusilados, Mandelstam, casos tan tristes como el de Osip Mandelstam, sí, sí. que por aquel poema sobre Stalin, un poema que nunca se publicó allá, pero que él se lo dijo a sus amigos en una charla en su casa, como decía, estamos hablando acá, y él se lo dijo a sus amigos y Stalin se enteró del poema, ¿no? Es un poema donde le dice que tiene los dedos regordetes como gusanos grasientos y que, Que además y que, más su, poemas. y que su risa aletea bajo los bigotes de cucaracha. Sí, hasta más poema. Pero ese poema le valió eso a Osip Mandelstam la muerte, porque fueron por él como a los meses después y lo Él llevaron tuvo dos arrestos. En el segundo dos. murió En por la el, enfermedad que en el segundo iba a ser trasladado al Polo Norte, donde dicen que no se salvaba nadie, que eran temperaturas de menos 50 grados centígrados. Y él no alcanzó a llegar allá. Hay un libro que uno lo lee y se crispa, que es el de la de la esposa, esposa. de la esposa de Nariesda Valdestam, que se llama Contra toda esperanza. Sí. Y cuenta la historia. Como él, pues otros, ¿no? Hay uno llamado, bueno, los nombres en este momento se me van, pero esos poetas, esos escritores que necesitaban producir su trabajo, pero que el castigo era que eran silenciados.
no, usted no puede volver a escribir, usted no existe, anulados completamente. Dentro del estalinismo, yo recuerdo un pastor que yo solía leer mucho, que llamaba Richard Ullmann, era rumano, que sufrió todas las torturas del estalinismo. Él era un gran escritor, leía Shakespeare y todo. Y decía que dentro de las cárceles a veces había tal necesidad de lectura que uno quisiera tener al menos un papelito, algo que leer. No, Uy, no permitían nada Nada. que tuviese letras, en que el hombre pudiera distraer la mente. Y en eso me hizo acordar de la novela de ajedrez de Svein, ¿no? Que él decía que el castigo que le dio el estalinismo no fue torturas, fue despojarlo de todo, dejarlo en un Claro. lugar Ahí vacío. está Mendel de los libros, que son- Méndez, ese es uno de los personajes que cuando uno lee lo que le hacen, no es que lo, o sea, no es que Zweig te diga lo torturaron, le hicieron, no, el solo hecho de quitarle sus libros que era su mundo, lo mataron. lo mataron, lo capturaron. Pues miren que eso nos lleva a otro tema de la novela que tal vez no hemos tratado, que es el de los guardianes de la memoria, que es Grange, Ah, sí. los hombres aquellos que están huyendo y que están en las carreteras fuera de la ciudad y que son los que se encargan de aprenderse de memoria un libro para que nunca se borre y para que cuando pase la guerra, dicen ahí, entonces pueda ser nuevamente impreso y escrito, ¿no? Eso me parece muy lindo, ¿no? Porque hay Sí. uno que se llama Platón, porque es el Ajá. libro, el que se aprendió Platón. Claro. El otro que es, bueno, no, muchos otros filósofos y también novelistas, ¿sí? Cada uno tiene un nombre. Pero entonces, a propósito de Mandelstam, es que los poemas de Mandelstam se pudieron publicar porque nadie de Mandelstam se los aprendía de Y memoria. los familiares y Y los amigos. amigos. Entonces le decía unos versos a los amigos, nunca olvidé esto, tan, tan, y si no fuera por la memoria, hubieran desaparecido los poemas. Entonces fíjese cómo esto cuenta algo que además que en el pasado también se dio, porque pues en esas destrucciones de bibliotecas debía haber muchos. Y esa resistencia tan digna, ¿no? Que da la memoria. Porque es de una dignidad, o sea, de una belleza tremenda, pero también de una dignidad. Pero mire que hermosa. la memoria y el oficio de la persona memorizar. Me acuerdo de una anécdota, creo que es con Petrarca. Él dice que llegó a una abadía por allá remota y vio que estaban quemando una cantidad de pergaminos. Y el hombre se acercó y le dijo, ¿qué no es pergaminos antiguos? Y le dijo, no, ahí solo datos inútiles, o sea, de cuentas y eso. Y entonces con eso prendían el fuego en la abadía. Y él se puso a revisarlo y efectivamente la mayoría se eran cuentas, pues tiraban a la hoguera y después, listo, está bien, porque eso no tiene ningún valor. Y de pronto, dentro de eso que estaban quemando, encuentra un discurso perdido de Cicerón. Y él lo mira. Dice, pero este discurso lo hemos buscado por todas las bibliotecas del mundo y de pronto hay ese oficio de rescatar una memoria. Uy, sí, yo quiero contarles, esto sí lo quiero contar porque me parece muy lindo. Es un escritor checo que no lo conocemos, por lo menos yo no lo conocía, que se llama Raval Bohumil, no sé si lo conoces. Lo conozco bastante Ah, bien y me leí perfecto. Una soledad demasiado ruidosa. Qué belleza. Lo leí mucho y sobre todo yo que hice los reading. Ay, qué lindo. No, eso me hiciste acordar porque es el hombre que está en una Prensando prensa libros. mecánica, y hace 35 años estoy prensando libros y ve pasar unos libros bellísimos, ¿no? Con la pasta dorada, con todo, y él sufre y se muere Al por comienzo, rescatarlos. pero ya Sí, después. llegan camionadas y volquetadas sacadas de las guerras de esas bibliotecas. Y los trenes que se llevan las bibliotecas de Prusia para venderlos regalados kilos. en Londres, por ejemplo. Y él casi llora, ¿no? Porque él dice, ¿esto qué es? ¿No? Y después al final, eso es otra cosa que nos dibuja un poco lo que era el mundo soviético y en este caso en Praga, ¿no? O en Checoslovaquia, en la antigua Checoslovaquia, que llegan las brigadas de los jóvenes comunistas que se ponen su overol y ya el trabajo que él hacía solo con su panza mecánica y bebiendo cerveza y sudando y con los ratones que iban en medio de los Y las libros, moscas. vienen y lo hacen de una manera tan rápida, tan ágil, por equipos, y ellos lo que hacen es tomar leche entre. Pero sin emotividad.
Y él dice, es que ni siquiera miran el libro que van a quemar. Entonces él se queda aterrado y dice, pero ellos no sufren porque no miran qué libro van a quemar. Todos es lo mismo. Porque aquel hombre adornaba aquellas bolas de papel con un libro, siempre agarraba un libro bonito, digamos, No, una Divina Comedia o un libro de Platón y lo sí, ponía en el medio, él como de adorno. no, y lo forraba con las pinturas que pasaban por sus Ah, sí, manos, también. porque hasta pinturas tocaba Pintura, sí, tocaba. meter en la prensa mecánica. No, ese sí, ese libro es Es muy lindo, ¿no? Pero también. Ese autor es un mundo underground, ¿no? El mundo subterráneo, donde se condena al libro como a lo subterráneo, ¿no? A lo oscuro, como el libro, un objeto indeseado. A veces uno va, bueno, a mí me gusta visitar a veces los escritores porque el libro ocupa como un primer plano, pero uno va a veces casas donde el Sí, la libro mayoría de las está casas allá no. escondido, ya O el en el libro es un adorno solamente, sí. ¿no? Pero no Yo se me acuerdo de abre. esta presentadora Carolina Cruz, que creo que son como Te un juro, tutorial con libros de para poner los cuchillos. Ay, no, Sí, diga. los amarró así Que no es una buena forma de usar los libros, digo, ¿no? No, sí, güey, fue como en un programa, creo que es un día a día que se llama el programa. yo no Y veo eso, entonces pero sí recuerdo que los amarró así con una cuerdita y para meter ahí los cuchillos. Ay, cómo no se me había ocurrido. ¿No? no, pero Pero bueno, lo que dice Juan es verdad, o sea, uno de pronto pero visitando a la gente que lee los escritores, pues a uno no lo sorprende llegar a encontrar una hermosa biblioteca. Pero la mayor parte de, pues yo creo que la mayoría de las casas, desafortunadamente, ya no tienen esa belleza de la Sí, biblioteca. porque además a uno le preguntan, bueno, lo primero te preguntan, bueno, ¿y usted se ha leído todos esos libros? Y pues la respuesta es no, pero siempre está la esperanza de que nos los vamos a leer, ¿no? sí. O que los libros no se leen del tacazo y ya me lo leí, sino que hoy leo una Pero página. porque, Me bueno, preguntan, ¿para qué tantos libros? ¿O qué va a hacer usted con tantos libros? ¿No? es que de cierto modo uno también es guardián de la memoria, ¿no? Nosotros somos Sí, yo los creo. nuevos guardianes de la memoria Sí, de Bradbury, ¿no? Y ahí va uno al lector, que era lo que yo quería hablar. el tema de los lectores hoy. Se están Hoy, sí. extinguiendo los lectores, Lucelena. Pues digamos que no quiero ser tan pesimista. Yo pienso que hay una cultura que busca acabar con el lector. ¿Por qué? Pues por lo mismo, por la sociedad de la velocidad, por la distracción, porque es más fácil leer una pantallita pequeña y mirar rápidamente o 5 líneas donde todo va telegrafiado que abrirse un libro de un tomo de 400 páginas, porque no, como que vamos luchando contra el tiempo. Entonces es como una sociedad que está exigiéndole a la gente y sobre todo a los jóvenes producción, hacer, sea usted el propio jefe suyo. Entonces nunca hay tiempo para eso y como que hay un poco la sensación de que en qué momento voy a leer. Y lentamente se va dejando el hábito, ¿sí? Para quien no tiene el hábito, digamos, así completamente bien cimentado como de pronto es el caso de nosotros, ¿sí? Que ya es muy difícil que alguien les tenga a uno ese hábito. Pero yo sí lo veo con los niños, con los jóvenes, y es triste porque ven un libro en primeras cuántas páginas son, ¡ay, qué pereza!, ¿sí? Entonces hay una mentalidad que yo pienso que ellos no han tenido la oportunidad de ser estimulados por el libro, sino que la sociedad del consumo y la sociedad de la velocidad se encarga de que eso no es importante. Otra vez, Y además los estimulan con la pantalla, ¿no? Porque como hacía, bueno, o sea, por ejemplo, uno lee a Borges, Cortázar, etcétera, o los oye en las entrevistas y ellos decían que sus papás les daban libros para divertirse, iban a museos, en el caso de Borges, que le encantaba ir al zoológico. Hoy en día, ¿cómo estimular a un niño? Si lo quieren callar, tomen la pantalla, tome el celular, mire sí, videos. completamente. La niñera excelente es el celular. Y yo digo, no hay que luchar contra la tecnología porque es que la tecnología llegó para quedarse y ya hace parte como de la naturaleza de este momento histórico. Entonces yo digo, no es que el tiempo pasado fue mejor, eso también lo escribo ahí, sino que hoy, ¿cómo podemos hacer para que la gente vuelva a recuperar esas ganas de leer? Y es que los padres cuando le preguntan a mí, ¿qué hago para que mi hijo lea?
Y yo digo, lo primero que pregunto es, ¿usted lee? ¿Sí? Porque no, es que yo no tengo tiempo. Entonces, eso se aprende como por hábito también. Pero además, como también en algún momento lo escribe Borges, es que uno no puede enseñar la felicidad. O sea, No la puedo tiene, obligar a nadie la a ser tiene, feliz. eso, la tiene que vivir. Y entonces, si leer me hace feliz, pues yo tengo que transmitir esa felicidad para que pueda darse la posibilidad de la lectura. Eso es lo que, no sé, habría que ver cómo en los colegios y los padres lo están haciendo hoy. Bien, Luis Elena, este diálogo está muy interesante. Uno quisiera que no se acabara porque el tema alrededor de los libros es fascinante. Y quisiera hablar y hablar más de ellos, pero nos toca restringir el tiempo un poco y así que muy agradecidos. Gracias por recibirnos, por esta charla que ha sido fascinante. Entonces, me gustaría que nos leyese algo de Fahrenheit. Entonces, Bueno, entonces vámonos al final, cuando ya estamos con los guardianes de la memoria, ¿no? Y Granger es el personaje clave ahí. Y él le dice a Montag, vámonos arriba, y tengamos presente una cosa, no somos importantes, no somos nada. Algún día la carga que llevamos con nosotros puede ayudar a alguien. Pero incluso cuando teníamos los libros en la mano, mucho tiempo atrás, no utilizamos lo que sacábamos de ellos. Proseguimos impertérritos insultando a los muertos. Proseguimos escupiendo sobre las tumbas de todos los pobres que habían muerto antes que nosotros. Durante la próxima semana, el próximo mes y el próximo año, vamos a conocer a mucha gente solitaria. Y cuando nos pregunten lo que hacemos, podemos decir que estamos recordando. Ahí es donde venceremos a la larga. Y algún día recordaremos tanto que construiremos la mayor pala mecánica de la historia, con la que excavaremos la sepultura mayor de todos los tiempos, donde meteremos la guerra y la enterraremos. Vamos ahora, ante todo, deberemos construir una fábrica de espejos y durante el próximo año solo fabricaremos espejos y nos miraremos prolongadamente en ellos. Qué lindo, ¿no? muy lindo. Muchas Hice gracias. acordar de ese diálogo de Platón donde dicen que conocer es como recordar, ¿no? En una parte en la que Platón habla del recuerdo, como ya sabíamos esto, solo necesitábamos recordarlo, ¿no? Pero es que la mayéutica es eso. Sí, Sócrates dice que no se puede enseñar, lo que se puede es hacer que el Que discípulo sí, recuerde lo que ya está dentro de él, ¿no? Extraiga ese sí, conocimiento. qué bonito eso de la porque memoria. recordar es volver a pasar por el corazón.